Buenas, ¿tienes curiosidad por el mundo de la programación? ¿No sabes por dónde empezar, pero te gustaría aprenderlo? Bueno, como si escribir texto realmente dejara dinero. Pero sí, después de muchos años de experiencia e incontables entrevistas, te puedo decir cómo conseguir trabajo en esta carrera. Cuando uno comienza a trabajar, lo normal es que tengas un guía, un compañero, un mentor que te ayude, honestamente, a aprender y a saber qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, en mi caso, no fue así. Para mí, simplemente tenía mi manager, el cual me decía directamente lo que tenía que hacer a nivel de tareas. Y lo que me pedía era ingeniármelas. Y como era mi primer trabajo como programador, definitivamente no lo iba a dejar pasar. Esta forma de aprender, aunque a la larga me hizo más bien que mal, me dejó muchas lagunas, las cuales tuve que ir cubriendo a lo largo de mi carrera. Sin embargo, para que a ti no te pase lo mismo, te diré que el camino que yo considero ideal a la hora de pensar en esta carrera de forma profesional. Cuando busques vacantes en esta carrera, lo más normal es que aparezcan puestos como backend, frontend o full stack, y es totalmente necesario que entiendas qué son cada uno, ya que quieres aplicar. El frontend sería todo aquello que tú ves en un celular, una PC o cualquier pantalla, como Netflix para ver películas o Instagram cuando yo quiero perder el tiempo. Sin embargo, todo lo que pasa por detrás no es magia negra. Hay un conjunto de servidores, bases de datos y APIs que hacen muchos trabajos que se consideran backend. Sabiendo esto, si dijéramos que el frontend es como un pintor y que el backend es como un plomero, entonces full stack sería como ese contratista que te hace toda la casa, pero un poco más barato. Ahora, como en este video nos enfocamos en el backend, veamos el pilar fundamental de esta área. Al igual que en una ferretería, donde tienes N cantidad de herramientas para muchas actividades, así mismo pasa con los lenguajes de programación. Tenemos de todo tipo, cada uno con su historia, por qué surgió y una especialidad que lo hace único. Yo no vengo aquí a decirte cuál lenguaje elegir, ya que honestamente, si solamente quieres aprender, curiosidad o hobby, cualquiera te sirve. Pruébalos todos y dime cuál te gusta más. Sin embargo, si lo que buscas es un lenguaje para un trabajo, la regla de oro siempre será ver la descripción del trabajo. Puedes simplemente buscar los perfiles, digamos en tu área cercana, compañías, y ver qué lenguajes usan. Si por ejemplo, en mi zona lo que más uso es C#, voy a aprender C#. Sin embargo, si yo quisiera aprender un lenguaje específico o aplicar una compañía en específico, tengo que ver qué ellos usan para saber por dónde irme, como por ejemplo Python, JavaScript, lo que sea. Ya teniendo claro el lenguaje de programación que quiero utilizar, daría los siguientes pasos, como buscar la documentación para ver de qué trata el lenguaje, buscar uno o dos tutoriales, no tantos porque después no paso de ahí, y haría el ejercicio más importante de todos, un hola mundo. Luego de que ya tienes esta base para empezar a programar, comenzar por aprender estructuras básicas, las lógicas condicionales, paradigmas de programación, como orientado a objetos, funcional, los pilares de la programación orientada a objetos, y luego haré ejercicios con el objetivo de sentirme más cómodo con el lenguaje. Antes de continuar, quiero decir algo muy importante. Esta suele ser la etapa más desafiante para los principiantes, y quiero que sepas que es totalmente normal. Si ya pasaste por eso, sabes de qué hablo, pero si no, por favor recuerda que estás aprendiendo un lenguaje o una herramienta totalmente nueva para ti. Como usuarios estamos acostumbrados a usar la computadora de forma pasiva. Sin embargo, ahora vas a comenzar a pensar como programador, a darle órdenes y básicamente a cambiar todo tu paradigma. El lado bueno es que, una vez que domines esto, todo se vuelve mucho más divertido. ¿Por qué? Porque tienes un mayor entendimiento general y la mayoría de cosas que voy a mencionar más adelante son simplemente extensiones para lo que aprendiste aquí. Git, el control de versiones por excelencia. No es justo decir que solamente está Git, hay más herramientas, sin embargo, es la más utilizada. Antes de esto, lo normal era copiar los archivos y poner nombres como proyecto final, versión 1, no crack, etc. Sin embargo, ya dejamos esa etapa atrás, esa época cavernícola. Hoy en día es una herramienta fundamental, casi tan importante como el mismo lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque es la herramienta número uno que utilizamos para colaborar con equipos. Y como queremos un trabajo, trabajaremos con equipos. Aunque Git tiene muchas funciones avanzadas, aquí te quiero dejar una lista de comandos que son las más básicas y esenciales. Luego de que las veas, intenta practicar con ellas. Te recomiendo plataformas como GitHub o GitHub, donde puedes jugar, crear repositorios, crear conflictos y demás. Ahí verás lo interesante que es Git. Y no te preocupes, el verdadero Git lo aprenderás con la práctica. Yo hice un desastre la primera vez que hice un Git push force. Las bases de datos son como grandes almacenes donde guardamos, valga la redundancia, muchos datos. Generalmente importantes y tal vez no tan importantes, que utilizamos en todas nuestras aplicaciones. Estas se dividen en dos tipos principales. Las relacionales, que son como Excel con tablas, filas y columnas, y son generalmente usadas en aplicaciones bancarias, donde tú quieres asegurarte de que todo esté bien amarrado. Y las no relacionales, que son más flexibles, que se parecen a los cubos de agua donde puedes echar casi de todo, como por ejemplo los posts de Instagram. Estos tipos también se conocen como SQL o las relacionales y no SQL o las no relacionales. Y ya que hablamos de esto,
tenemos que buscar una herramienta o un lenguaje que nos permita consultar la data que tenemos guardada. Para eso tenemos lo que llamamos SQL, que es un lenguaje estructurado que se utiliza para consultar, valga la redundancia, la data que tenemos en nuestras bases de datos, específicamente para bases de datos relacionales. Ya para las no relacionales tenemos otro tipo de estrategias para poder consultar la data. Si te tuvieras que recomendar un lenguaje para que te lleves durante toda tu vida, seguramente sería SQL, ya que sin importar cuántos frameworks o librerías de JavaScript salgan nuevos, SQL siempre está en el top. Ahora que ya sabemos manejar un lenguaje, controlar versiones y manipular la data, es hora de hacer un proyecto un poco más interesante. Tengo la analogía perfecta para eso. Digamos que tú, el usuario, vas a un restaurante y ahí está teniendo un mesero. Cuando le pides una orden diciéndole detalladamente lo que quieres, el mesero se dirige a la cocina, habla con los chefs y luego vuelve con lo que ordenaste. Tal cual como pasó aquí, sucede con los API. Los API no son más que un mecanismo que funciona para comunicar un software con otro. Claro, hay definiciones, protocolos y muchos tipos de detalles por detrás. Sin embargo, esa es la idea fundamental detrás del API. Ya para que se llame Web API o Web API, simplemente tiene que estar en un servidor web. Listo. Ahora, volviendo al restaurante, imaginemos que fuimos a un restaurante tradicional, donde hay un menú fijo y lo que pides se te da. Así funcionan lo que se conocen como los REST API, que son el tipo de API más común. Sin embargo, otro día vamos a un restaurante que es más flexible, donde yo puedo pedir específicamente lo que quiero a nivel de ingredientes y ahí es que se me entrega. Eso se conocerían como lo que es GraphQL API. Y así como esos dos, hay muchos tipos de APIs, SOAP API, entre otros. El más común actualmente es el REST, así que me enfocaría puntualmente en dominar este tal cual. Cuando escuchas el término REST API, lo más común es pensar en los verbos, que es lo primero que suele llegarte a la mente. El típico get, put, update y delete, que es lo que conforman lo que conocemos como CRUD. Hay que tener claro que estos no son los únicos verbos, sin embargo, son los más comunes. Y ya que tenemos esto claro, es donde justamente empezaremos con nuestro ejercicio. Para esto te pediré que crees un repositorio, digas en GitHub o GitLab, y hacer un CRUD, un Web API, usando un framework de tu preferencia. Los frameworks no son más que un kit de herramientas para facilitar el desarrollo y conectarlo a una base de datos. Y si quieres, investigaría lo que es un ORM y verás lo divertido que puede ser. Y si quieres llevar este reto a otro nivel, después de que lo completes, te diré que le agregues tanto unit test como integration test. Y como cereza de pastel, te pediría que lo containerices. Creo que es la palabra. Básicamente usar Docker o Podman para crear contenedores con nuestra aplicación. Así ya a la hora de que venga otro desarrollador o alguien más a evaluarlo o quiere probarlo local, es mucho más sencillo hacerlo. Bueno, si ya estás aquí, primero te quiero felicitar. Es mucha información en poco tiempo. Segundo, te quiero decir que estoy totalmente seguro de que vas a conseguir un trabajo como programador. Dígase, ya sabes todo lo necesario. Ahora, todavía falta un gran camino por recorrer. Aunque soy un poco filosófico, aún falta por aprender patrones de diseño, patrones de arquitectura, saber integrar con AI, saber escalar, concurrencia, cloud computing, de todo. Pero te digo lo mejor, no es una carrera, es un maratón. El software, más que nada, es acumular conocimiento que vas aplicando para diferentes escenarios, así que no te compliques. No es necesario aprenderlo todo de golpe. Yo mismo no lo hago, aprendo poco a poco y espero algún día poder trabajar contigo en un proyecto. Gracias. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y deja algún comentario. Chao.